La colección de libros Elige tu propia aventura fue un éxito, no solamente en los Estados Unidos, donde se hacían unas ediciones en un formato pocket. Han trascendido las barreras del propio Estados Unidos, han llegado a todo el mundo. Bantam Books editó durante los 20 años de existencia de la colección más de 184 volúmenes de libros. Elige tu propia aventura fue publicado en 38 idiomas, vendió 250 millones de ejemplares en todo el mundo. Impactó profundamente a la literatura juvenil e internacional. Edward Packard nace en Nueva York, en Huntington, en el año 1931. Él manifiesta que desde pequeño, desde niño, ya tiene una inclinación hacia las ciencias, especialmente hacia la astronomía. Esto se debió a que él le encantaba observar el cielo nocturno, observar las estrellas, entenderlas. Y tal es así que él a los 12 años publica, o autoedita, mejor dicho, un libro sobre astronomía. Ahí ya vemos un poco uno de los gérmenes fundamentales de Edward Packard, que es la curiosidad. Él es muy curioso, sigue estudiando ciencias, piensa en un momento dedicarse como científico a cursar una carrera universitaria, pero un poco lo vence la trayectoria familiar de su tío, de un hermano también, que es la abogacía. Es así que, cuando finaliza sus estudios secundarios, Edward Packard ingresa a la universidad y estudia la Princeton, estudia abogacía y se recibe de abogado, ¿no? En el fondo, ese interés por la ciencia no lo abandona, sigue siendo lector, sigue siendo investigador y en paralelo tiene otra afición, que es la escritura. Tiene 3 hijas y a sus 3 hijas les cuenta a la noche esas historias de cama, les empieza a contar relatos. Y ahí empieza un poco él a trabajar el concepto de esto de una narración no lineal, una narración con múltiples finales, que surge un poco porque sus hijas le pedían a veces estos finales alternativos, ¿no? De que la historia no terminara como se pensaba, como el autor pensaba, sino que siempre hubiera una desviación de la trama principal y que se abrieran sus siguientes subtramas. Esta concepción de una historia no lineal, una historia escrita en segunda persona, que es un género muy raro, generalmente es una voz que no se utiliza en literatura, el tú, por esta cuestión intimista, el autor le habla directamente al lector, a ti. Este concepto que surgió espontáneamente un poco de esos relatos que le contaba a sus hijas en la cama, hace que Packard piense o desarrolle un formato nuevo de libro. Esto conduce a que en el año 1969 Packard escriba su primer libro, que podríamos encapsular dentro de lo que va a ser después Elige tu propia aventura, que se llama Sugarcane Island, o la isla de la caña de azúcar. Y empieza a recorrer editoriales con muy poco éxito, no aceptan un poco esta idea, hasta que llega al año 1976 y la editorial Vermont publica Sugarcane Island, con un título o subtítulo que en inglés es Adventures of You, o sea, aventuras de ti o tus aventuras. Y ahí está, digamos, por primera vez en el año 1976, el núcleo del formato de lo que va a ser después esta colección tan bonita de libros. Luego de la publicación de Sugarcane Island en el año 1976, Edward Packard decide volver al ruedo un poco a examinar otras editoriales, y ahí es donde toma contacto con otro escritor y editor también, Ray Montgomery, que va a ser conocido posteriormente por Elige tu propia aventura. Montgomery le propone a Packard presentar la idea de este libro juego, este libro con múltiples finales, este libro escrito y narrado en segunda persona, a la editorial donde él trabaja. Bueno, la Bantam Books, editorial norteamericana, le ofrece un contrato idéntico a Packard y a Montgomery para escribir libros dentro del formato de Elige tu propia aventura.
Packard manifiesta de que tanto Montgomery como él subcontratan otros escritores para engrosar la colección, la serie. Elige tu propia aventura es un formato novedoso, propone por primera vez al lector un rol dinámico, un rol de decisión. Uno tiene que elegir las peripecias del personaje, esa aventura, y realmente era algo muy fuerte para el lector. Recordemos que incluso el lector juvenil está acostumbrado a un tipo de escritura en el cual no tiene injerencia. El lector de Elige tu propia aventura sí podía elegir el destino de su personaje, muchas veces trágico. Era muy común que uno tuviera una técnica con los dedos para ver los finales, anticiparse un poco al final para no morir en el intento de alcanzar el final ideal en realidad. Cuando entrevisté a Edward Packard, que es un hombre muy reservado, muy inteligente, le pregunté en relación a si existía un final correcto en los libros, un final que a él le hubiera gustado. Y él me dijo que no, que en realidad el lector, si tiene perspicacia, si tiene un sentido muy minucioso de lo que está pasando en el relato, en la historia, va a alcanzar el final más próspero, ¿no? O sea, no va a terminar muerto o atravesado por lanzas en una cueva. Curioso, Edward Packard, realmente un hombre muy inteligente, muy versado, de mucha cultura. Los libros que él escribió para la colección Elige tu propia aventura son casi 50 libros de distintos temas. Ha explorado el viaje en el tiempo, ha explorado el viaje subterráneo, el viaje marino, ha explorado los deportes, el fútbol, ha explorado el viaje espacial, fascinación que trae desde pequeño. Ha explorado el mundo animal, el mundo ecológico. Realmente Packard es un hombre múltiple, como sus historias, ¿no? De múltiples finales. Realmente es una persona que ha dado a la literatura internacional o ha agregado un nuevo valor, que es no menospreciar al lector juvenil. Durante 20 años Elige tu propia aventura se editó en los Estados Unidos, en el resto del mundo, con muchísimo éxito. Tal es así que se ha convertido en uno de los íconos de la década del 80, ícono cultural. Realmente ha sido una situación que yo no creo si realmente Packard lo hubiera imaginado, todo el impacto que ha tenido en el resto del mundo. Impacto que me ha llevado a mí, lector y devenido un escritor e investigador, junto con Avencio Delgado de GH Records, a pensar este CD tributo a Edward Packard. Con Avencio queríamos generar un producto que fuera interesante, que fuera dedicado a Edward Packard, que tuviera distintas bandas de distintas tendencias, y realmente el resultado es muy positivo. Estamos muy contentos y creemos que ustedes, los lectores, los escuchas, también lo van a disfrutar realmente, porque no se ha hecho a este nivel un homenaje a esta figura de la literatura internacional de estas características. Fíjense que recién, estamos hablando, ya han pasado casi 30 o 40 años desde la primera idea que tuvo Edward Packard en el año 69, y recién ahora Hollywood ha comprado los derechos de Elige tu propia aventura para hacer películas, ¿no? Para hacer largometrajes. Miren la cantidad de décadas en silencio un poco que lo han tenido a Packard y a todos los otros escritores, a Montgomery, a muchos otros que han participado de la colección. Por lo tanto, creemos realmente que este tributo musical a Edward Packard es un producto que lo van a disfrutar mucho. Es una obra muy cuidada en el diseño, en el maquetado, en la convocatoria también que hemos hecho a distintos artistas musicales. También quiero resaltar el trabajo gráfico de Julián Sequeira, que es un ilustrador argentino que ha hecho esa espléndida ilustración de Packard que la pueden ver en la portada del CD. Algo muy interesante que quiero compartir con ustedes en este vídeo es también darle voz a algunas de las bandas o de artistas musicales que trabajaron
junto con nosotros, con Avencio, conmigo en la composición de este CD tributo. Vamos a escuchar en principio a Cacería. Las obras de Edward Packard en la serie Elige tu propia aventura despertaron en mí desde muy pequeño un interés por la historia antigua y medieval. Creo que La Caverna del Tiempo y El Castillo Prohibido me permitieron crear las primeras imágenes, cuando tenía 7 u 8 años de edad, de los tiempos antiguos, de sus símbolos, de sus valores épicos y de las luchas entre sus héroes y sus villanos. Con el paso del tiempo, esa influencia me permitió profundizar en el estudio de la historia, y hoy utilizo muchas ideas e imágenes en mi propio arte que encarnan en el sonido y el concepto de lo que es cacería. Por eso quise homenajear al maestro Packard a través de un himno marcial y medieval que cuenta la historia del Castillo Prohibido. Y ahora vamos a deleitarnos con Van de Ley, que es el sinónimo artístico de un gran dibujante, un gran autor español, que es Paco Alcázar, realmente una persona muy talentosa. Vamos a escucharle. Hola, soy Paco Alcázar, soy dibujante de tebeos, también hago música. Bueno, tengo una especie de sello desde hace muchos años que se llama Mal Amigo, y en él publico mi propia música que grabo en casa. Y bueno, cuando me propusieron grabar un tema inspirado en La Cueva del Tiempo de Edward Packard, lo primero que hice fue buscar el libro, porque había leído libros de Elige tu propia aventura de pequeño, pero no, este en concreto no lo recordaba. Así que lo encontré por ahí, me lo leí varias veces, siempre acabé muy mal. Y bueno, empecé a trabajar en el tema, que parte de un loop, un sample de un tema que encontré en YouTube de Tommy Jarrell, un músico de folk americano que fue grabado por Alan Lomax. Y es un tema que se llama Reuben, y nada, es un pequeño trocito, un fragmento de banjo tocado, que lo alteré al revés, lo puse al revés, lo alteré bastante, y bueno, a partir de ahí hice una estructura que es la que sirve de base a la canción. A partir de ahí hice una melodía y una línea de batería que un poco está inspirada, o está en el momento en el que hacía este tema. Acaba de leer la autobiografía de Stuart Copeland, el batería de Police, y bueno, me interesa mucho su trabajo sobre todo como autor de bandas sonoras. Me gusta mucho especialmente la de Rumblefish, y bueno, me apetecía hacer algo un poco en esa línea. Entonces hice una melodía y una línea de batería un poco en su estilo, y bueno, le intenté dar al tema una especie de espíritu así como misterioso y fantástico, como el que tiene el libro, ¿no? Como igual un poco menos oscuro, o un poco menos siniestro de lo que suelo hacer normalmente, y sino que tuviera pues ese punto de aventura, ¿no? De thrill que tiene el libro, y en general toda la literatura de Packard, ¿no? Y en fin, ese es el tema. Espero que os guste. Y por último, vamos a sumergirnos un poco en la oscuridad, en las tinieblas, porque vamos a escuchar las palabras de Al Ghul, un cantante argentino, podemos decir dentro del black metal, que ha hecho un trabajo muy bueno, espléndido, con el track dedicado a Chimney Rock, el misterio de Chimney Rock, conocido en Argentina como el libro El misterio de la casa de piedra. Vamos a escucharlo. Cuando cumplí 5 años de edad, alguien me obsequió The Mystery of Chimney Rock de Edward Packard. Incluido en la serie Elige tu propia aventura,
y fue mi primera experiencia literaria con el terror. Recuerdo haber tenido las primeras pesadillas de la infancia conectadas con esa intensa y macabra historia. La señora Bigley, la bruja, Lena, Jervis, la casa maldita en sí, impresionaron mucho mi imaginación. Y muchos años después vendrían hasta mí los impresionantes relatos de Poe, Lovecraft, Hawthorne, Machen, Bierce y otros autores que me abrieron las puertas de abismos y horrores arcanos. Pero The Mystery of Chimney Rock permanece como mi primera experiencia literaria relacionada con el terror, un terror profundo, cósmico y con las artes prohibidas que muchos años después inspiran aún hoy el sonido y las líricas, los textos de Al Ghul, llenos de oscuridad y de melancolía. Maestro de aventuras. Y realmente es un maestro de aventuras, Edward Packard, más allá de ser un maestro de la vida,